Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias para los que cumplieron la cita del cumplimiento. Espero que lo hayan pasado muy bien la noche de ayer en el cóctel ofrecido por la organización. Recuerden que en el transcurso del día de hoy se llevarán a cabo diferentes intervenciones en inglés. Las personas que requieran del servicio de traducción simultánea pueden solicitar sus equipos al ingresar al salón con un documento de identidad. Vamos entonces a dar paso a este segundo día de jornada académica del Outsourcing Summit 2015, organizado por la Cámara BPO, ITO, KPO de la ANDI. Y vamos a dar paso entonces a esta primera sesión, que estamos en paralelo con los otros tracks, como habíamos comentado en la tarde de ayer, con el título ¿Qué puedo tercerizar? ¿Con quién y cómo lo hago? A cargo del doctor Sergio López de DHL. Doctor López, bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio López. Actualmente trabajo para DHL. Hace 1 año y medio dejé funciones, estoy realizando algunas funciones de consultoría interna dentro de la organización a nivel global. Por más de 7 años estuve manejando temas de mejoramiento de procesos, dentro de los cuales empezamos a formar lo que terminó siendo el Americas Shared Service Center, un centro de servicios compartidos, donde iniciamos la tercerización de muchísimos procesos de diferentes áreas dentro de la organización, desde temas operativos, financieros, temas de recursos humanos, críticos para la organización en muchos casos y en otros casos monótonos. Fueron alrededor de, arrancamos pues más que todo empíricamente, y arrancamos con una persona y terminamos entregando más de 100 personas en offshoring a centros de servicios compartidos en Manila y la China, y actualmente hasta hace 1 año y medio habíamos entregado operaciones con más de 100 personas, generando ahorros de alrededor de 3 a 3,5 millones de dólares anuales a la organización. En todos esos años se cubrieron alrededor de unos 60 programas diferentes, o sea, de 60 diferentes tipos de implementaciones de programas de tercerización, y sobre esa base es que sacamos algunas conclusiones bien interesantes de cómo iniciamos empíricamente y después con la familiarización de metodologías de mejora de procesos, cómo terminamos logrando muy buenos niveles de servicio y cómo logramos tener operaciones estables de tercerización. El foco de la conferencia de hoy está enfocado en, más que todo, en entender los pasos a seguir. Pues, la conferencia inicial es con quién puedo tercerizar, cómo puedo tercerizar y cuál sería el proceso adecuado para tercerizar. Realmente todo eso lo cubrimos y comenzamos a entender cuáles son los pasos que lleva una organización a querer tercerizar, ¿no es cierto? Dentro de esta tarea, primero que todo, estamos encontrando que la organización tiene que tomar la decisión de querer tercerizar. Después vamos a tener que definir las actividades, hay que hacer una preparación interna, buscar el proveedor ideal, tener una planeación clara, comenzar a implementar, operar y después generar la mejora continua de los procesos. ¿Cuál es el momento exacto para iniciar un proceso de tercerización? No existe ningún momento exacto para ninguna organización iniciar este proceso. La organización es la que debe empezar a tener claros los síntomas que están pasando dentro de su organización para empezar a entender que tiene unas oportunidades interesantes para tercerizar. Vemos ineficiencias operativas permanentemente, fallas en la calidad, reprocesos, estamos viendo altos costos, rotación de personal, desgaste administrativo y desgaste gerencial. Hay muchos factores dentro de la organización que uno sabe y tiene claro que lo guían a uno a entender que es un momento de comenzar a revisar todos los procesos que tenemos para poder empezar a pensar realmente en si tengo oportunidades o no tengo oportunidades de tercerizar. Pero ¿cuáles son esas actividades?
Y es muy importante tener claro una cosa: tercerizar no quiere simplemente decir voy a sacar un proceso de mi organización a un tercero porque simplemente no quiero hacerlo. Es importante tener claro cuáles son las actividades que debo o que no debo tercerizar, que van a afectar o no van a afectar realmente mi negocio. Y hay que tener una evaluación de absolutamente todas las cosas que podría implicar tercerizar y las implicaciones que podría tener en el aspecto operativo de rendimiento de la compañía y en el aspecto financiero. Riesgos, costos, cuáles son los beneficios, pros, contras. Y no todo es tercerizable, ¿no? Algunas reglas básicas para las primeras experiencias de tercerizar es que no todas las actividades son tercerizables. Las tareas que son más rutinarias son normalmente las tareas que más desgaste existe dentro de la organización, implica una cantidad de tiempo gerencial y normalmente son las más indicadas para comenzar a pensar en que son las tercerizables. Hay algunas actividades que no son actividades permanentes de la organización, pero por ciclos del negocio ocurren cada determinado tiempo y son actividades que probablemente también son fáciles de tercerizar. Hay actividades que son, como decimos, sin pensarlo, son prácticas y son fáciles de tercerizar en términos de costo-beneficio. Podemos ver que tenemos un costo muy alto con unos empleados antiguos y sería mucho más fácil mover esas actividades hacia una empresa de tercerización que nos pueda ofrecer el mismo servicio por un costo más bajo, y es una actividad pequeña, fácil de mover y no hay que hacer muchísimo análisis. Hay muchas de estas actividades que son fáciles de tomar la decisión, pero hay que tener claro que son realmente fáciles de mover. Hay otras actividades que pareciera que fueran económicamente más económicas hacerlas internamente. Muchas de esas actividades que a veces pareciera que fuera económicamente hacerlas internamente más fácil y a menor costo, no necesariamente es verdad. ¿Qué sucede? Muchas de las veces cuando encontramos estas actividades encontramos un costo indirecto relacionado a estas actividades de las gerencias, costos de supervisores, costos del área administrativa. Encontramos que hay muchísimas actividades en todo este ambiente que realmente le están generando un costo adicional y un desgaste administrativo y mental a la organización, cuando podríamos entender que ese tipo de actividades son actividades que se podrían tercerizar, ¿no es cierto? Y hay otras actividades que ya son demasiado especializadas, que probablemente no son parte del core del negocio y que son actividades que no son parte fundamental de la visión del negocio, o sea, no hacen parte del core, no hacen parte de la misión esencial del por qué ese negocio está funcionando, y hay que buscar sus especialistas también para ver cómo se pueden tercerizar. Y las más obvias son las actividades que tienen bastante monotonía, repetición y generan normalmente un desgaste también dentro de los recursos de la organización por puro aburrimiento prácticamente. Dentro de los tipos de actividades que podemos encontrar dentro de una organización, a nivel general hay 4 tipos de actividades. La primer tipo de actividad que podemos encontrar de la organización es las actividades que son estratégicas. Estas actividades estratégicas, aunque son fundamentales para el rendimiento de la organización y son fundamentales para que el negocio siga funcionando, no son la actividad principal del negocio. Pero al no ser la actividad principal del negocio, probablemente lo que necesitamos son aliados, y necesitamos aliados que nos puedan ayudar a complementar y donde nos puedan llegar a asegurar que la reputación y el rendimiento del negocio en este tipo de actividades se desarrollan correctamente. Un ejemplo claro de esto puede ser una agencia de publicidad. Nosotros podríamos hacer in-house la publicidad, el mercadeo y todo esto, pero si no somos una agencia de publicidad, este es un aliado estratégico en el cual podríamos empezar a tercerizar esas actividades. Pero hay que pensarlo muy bien. Muchas veces hay gerentes de mercadeo o el gerente comercial está encargado de esta actividad y las implicaciones de ese tipo de actividades no son tan graves o tan costosas que tercerizarlo. Pero ahí hay un hilo muy delgado en las estratégicas para asegurarse que cuáles son las que realmente impactan el negocio y cuáles son
que lo impactan directamente, pero no me van a afectar el rendimiento del negocio. Aquí es clave, estas no nos van a afectar el rendimiento del negocio. No voy a dejar de tener mejor calidad en mi negocio por tener estas actividades ahí. Las segundas es las que normalmente queremos mantener, son las actividades propias del negocio y son las actividades por las cuales existe el negocio. Un negocio en el cual depende, por ejemplo, en el caso del área en el que he estado trabajando en logística, cortar guías aéreas, cortar guías marítimas, eso es parte del negocio. Yo no puedo tercerizar esas actividades a otra compañía externa para que me corte mis guías aéreas, para que me haga seguimiento a mis embarques, para que me haga toda la consolidación de la carga. Ese es el core de mi negocio. Yo puedo hacer offshoring de esas actividades internamente y de hecho DHL ha trabajado y tiene unos centros de servicios compartidos en la India y en la China y en Manila con casi, creo que estamos alrededor de 9.000 empleados, donde estamos haciendo offshoring internamente de actividades propias del negocio, donde nosotros mismos somos los responsables de que esas actividades se ejecuten correctamente porque son las actividades que hacen parte de nuestro negocio. Estas son las actividades que cuando estamos clasificando queremos dejar dentro del negocio. Pueden ser dolorosas, pueden generarnos un dolor de cabeza extenso, pero son las actividades que realmente nosotros queremos mantener, controlar y asegurar que se ejecutan correctamente en el negocio. Hay otro tipo de actividades que son las que realmente, si somos conscientes, deberíamos eliminar del negocio. Son actividades que no nos afectan al negocio ni el rendimiento, probablemente indirectamente pueden llegar a afectar la productividad de algunos empleados o puedan afectar un poco la motivación, pero realmente con algunas estrategias este tipo de actividades se podrían llegar a eliminar. Unos ejemplos claros de estas actividades es, por ejemplo, tener una guardería dentro de la oficina para los empleados que tienen niños. Normalmente administrar este tipo de beneficios para los empleados generan una carga administrativa bastante alta, generan control de los proveedores, licitaciones. Hay una cantidad de temas detrás de esas actividades que uno no se alcanza a imaginar cuánto tiempo de las gerencias, digamos del back office o de la parte de soporte al negocio, genera, y realmente simplemente con hacer algunos subsidios, si había un presupuesto destinado y se pueden designar algunos subsidios para ese tipo de actividades, es más fácil asignarle al empleado un subsidio y decirle, no tenemos un gimnasio en la oficina, le vamos a dar un subsidio para que pague el gimnasio más cercano a su casa y con eso salimos del problema. Es un tema de liquidación de nómina, se le genera el beneficio del subsidio para su gimnasio, para su salud, y son actividades que podemos eliminar. Porque lo que está pasando en las organizaciones es que buscamos tanta motivación para los empleados muchas veces que nos empezamos a llenar de todas estas actividades y todo este desgaste administrativo, este tipo de actividades. Aquí es donde hay unas actividades que se pueden eliminar. Y si uno empieza a medir realmente el tiempo dedicado de gerencia, supervisores, comités, personas alrededor de ver cómo funcionan todas estas actividades, al final del día sumamos todo eso y es un montón de dinero. Y las cuartas, que son las actividades que sí deberíamos tercerizar. Y son las actividades que probablemente no son el core del negocio, son actividades donde ya hay empresas especializadas con experiencia comprobada y calidad comprobada para tercerizar, y nos vamos a quitar el desgaste de tener que administrarlas. Nos vamos a tener que quitar el desgaste administrativo, el desgaste de contratación, el desgaste de la calidad, y simplemente con una supervisión clara, contratos claros y todo lo que estamos viendo acá en el Congreso acerca de cómo tercerizar mejor, vamos a tener las garantías de que estas actividades se van a poder tercerizar. Una vez tomamos la decisión, hemos visto qué tipos de actividades a nivel general podemos tercerizar. Un tema muy importante que nos pasó a nosotros y especialmente a mí para empezar a entender qué podemos tercerizar es la preparación interna. Es la introspección interna. ¿En qué estado realmente se encuentran sus procesos? ¿Realmente tenemos claro que tenemos procesos que realmente son tercerizables?
¿O cuál va a ser el desgaste de preparación para comenzar a tercerizar esos procesos? Si nosotros simplemente cogemos un proceso y queremos llevarlo a tercerizar, ese proceso que nosotros vamos a llevar a tercerizar puede tener unas implicaciones bastante altas en costo y una preparación demasiado baja y una calidad muy baja, y lo que vamos a transferir es problemas de un lado a tener problemas al otro lado, a pelear internamente, a pelear con un proveedor. Entonces, ¿realmente estamos listos para tercerizar? ¿Qué bases tenemos nosotros? ¿Tenemos las bases claras dentro de nuestros procesos para tercerizar? Yo sé que mucha gente se prepara y mucha gente habla que está certificado con ISO, que ha hecho todo, tiene mapeados todos los procesos, pero nunca nadie realmente se sienta a revisar esos procesos en el día a día, una vez a la semana, para verificar que los pasos que están siguiendo para ejecutar esos procesos son los pasos correctos para ejecutar correctamente y con la calidad necesaria esos procesos. Tenemos manuales de instrucciones, tenemos los flujogramas de proceso, los indicadores de gestión con que estamos midiendo son los indicadores correctos para asegurar que la calidad que estamos ofreciendo es la calidad adecuada. ¿Cuál es nuestro costo real de tener ese proceso en la casa? Porque si tampoco tenemos claro los costos reales de tener cada uno de los procesos o subprocesos que tenemos dentro de la organización, va a ser muy difícil después poder generar una comparación y empezar a cuantificar los beneficios. Por eso les digo que el costo de no estar listo para tercerizar es muy alto. Vale la pena hacer una introspección de en qué estado están los procesos que van a tercerizar, prepararse mucho mejor y ahí sí empezar un proceso formal de tercerización. Cosas claras en este tema es que puede estar uno ejecutando un proceso en el cual cree que tiene 15, 20, 12, cualquier número de personas, y al ser tercerizado, la compañía que nos va a tercerizar el proceso nos va a cobrar 10 o 20 o 15 recursos y terminan haciéndolo con 8, 7, 6 recursos. ¿Por qué no genero yo primero mi base de reducción, genero la eficiencia y después me quito todo el desgaste administrativo y tercerizo el proceso y tengo claro qué puedo medir con ellos? No es simplemente dejarlos a ellos que hagan el levantamiento, es nosotros empezar a hacer la tarea desde adentro. Una vez ya estamos preparados para transferir los procesos, tendríamos que buscar el proveedor ideal, ¿no es cierto? Proveedor ideal, la pareja ideal, el partner ideal, ¿no es cierto? ¿Existe ese partner ideal? Vamos a hacer un outsourcing, una tercerización de procesos al polo sur de los regalos de Navidad. Yo creo que es un tema bien importante la parte de seleccionar un proveedor. Los proveedores ideales no existen. Los proveedores ideales no nacen, se hacen con un buen trabajo en equipo. Me he encontrado con muchas situaciones en algunas asesorías que hemos realizado en donde cuando inicia el trabajo, alguna de las partes se comienza a rendir. Porque tercerizar no es un tema fácil. Tercerizar es buscar que la calidad del proceso que queremos tercerizar se genere en su máximo potencial. Cuando nosotros estamos tercerizando un proceso, no queremos pasar a un proceso que está generando unos indicadores de gestión de rendimiento del 60%. Queremos que estén cerca al 100%. Queremos deleitarnos con la calidad de ese proceso. Queremos buscar un partner que nos lleve de ese 60 a ese 100%. Entonces, no podemos desgastar, no podemos simplemente rendirnos, pero tenemos que buscar la manera de hacerlo funcionar. Tenemos que trabajar y para eso tenemos que buscar un proveedor ideal. Y un proveedor ideal es un proveedor que tiene una calidad comprobada en lo que ha hecho. No teman llamar a pedir referencias con los clientes que tienen los proveedores. Que tiene experiencia comprobada en su negocio que van a tercerizar. Si van a tercerizar nómina, no vamos a un call center de telemercadeo. Si vamos a tercerizar nómina, buscamos una compañía que tenga experiencia comprobada en tercerización de nómina. Que tenga una infraestructura lo suficientemente robusta
para que supere nuestra infraestructura en ese negocio específico. Si yo tengo unos sistemas de información muy bien desarrollados para cortar guías aéreas, para cortar guías marítimas, para hacer consolidación de carga, para hacer algoritmos para distribución de mercancías, pero probablemente nunca le han dedicado el tiempo para desarrollar un software de liquidación de nómina. Ese es un proceso que una compañía como DHL o como cualquier otra compañía que no sea su core de negocio puede tercerizar, porque no tiene la infraestructura, no le ha dedicado el tiempo a desarrollar esa infraestructura que es lo suficientemente robusta para que ese proceso que está tercerizando sea eficiente y sea en tiempo real y no tenga uno contratiempos. Y esa infraestructura le ayuda a uno a tener, ¿qué? Capacidad de respuesta en reportes, en saber que las cosas se están haciendo correctamente, que no tengamos que estar detrás del proveedor para preguntarle todo el día cómo va mi proceso, cómo va la liquidación, se liquidó correctamente, pasó la auditoría, los asientos contables, montaron los asientos contables, se pagaron los bancos, no, que uno pueda estar confiado que esa capacidad de respuesta de ellos es oportuna y me da a mí la tranquilidad de que tengo el proceso tercerizado y mi tiempo de dedicación es el mínimo mientras tengo que controlar eso. También que tenga un equipo de trabajo, porque no solamente que la empresa traiga la experiencia es importante. Una cosa que he empezado hace unos años a trabajar es que las personas que van a trabajar dentro de las compañías de tercerización, es importante también conocer sus hojas de vida. Muchas veces contrata uno consultoras importantes, temas de consultoría avanzado y le mandan a uno un chino de 2 años de experiencia, junior, pero la compañía tiene el nombre detrás y en teoría tiene la infraestructura. Pero muchas veces, y dependiendo del proceso que vamos a tercerizar, es muy importante tener un equipo de trabajo sólido de parte y parte. Y en lo posible, y entre más dedicado sea, mucho mejor. Incluso si no es dedicado, aunque se sienta dedicado, es un tema que le da a uno muchísima confianza para comenzar a tercerizar. El equipo de trabajo es clave porque el proceso de tercerización no es un proceso de la noche a la mañana. El proceso de tercerización es un proceso que yo me atrevo a decir es un proceso de mejora del proceso que uno tiene, utilizando la oportunidad de tercerizarlo para generar la calidad que queremos mantener permanentemente en ese proceso. Lo otro es la flexibilidad financiera. Con unas compañías de consumo, hace muchos años aprendimos un esquema que todos lo han oído, que es el de gain sharing, y con todas las compañías de tercerización podemos buscar que tengamos esa flexibilidad de ingresos, de pagos para ellos, sobre sus ingresos y sobre las eficiencias que ellos también nos puedan generar. Si ellos pueden generarnos eficiencias en procesos, que era lo que hablábamos anteriormente, de, no sé, 50 recursos que estamos transfiriendo y ellos logran generar mejor calidad, mejor visibilidad, mejor transparencia y al mismo tiempo nos pueden generar eficiencias, queremos ser partícipes de esas eficiencias. Hay compañías que nos ocultan esas eficiencias y nos siguen cobrando lo mismo y nunca nos damos cuenta porque nunca los visitamos y nuestro costo sigue siendo menor, pero podría ser mucho menor. Con todas las metodologías de mejora continua, Lean, DMAIC, Theory of Constraints, cualquiera de metodología, estamos seguros que ellos pueden lograr eficiencias. Esas eficiencias, ¿cómo logramos nosotros tener un proveedor que sea realmente un aliado en ayudarnos a generar un costo menor? Y, súper importante, la ética y la responsabilidad. Queremos transparencia, queremos estar tranquilos, no queremos estar haciendo auditorías permanentemente. Claro que las vamos a hacer, pero queremos poder descansar mentalmente que al tercerizar estamos pudiendo dedicarle la mayor cantidad de tiempo a nuestro negocio. Pidan referencias, llamen, consulten, averigüen, porque el proveedor ideal no existe, pero tenemos que buscar el que se acerque más a nuestras necesidades y de acuerdo a eso vamos a poder más adelante poder empezar a tener una relación de trabajo que nos va a llevar a los niveles de servicio que nosotros queremos trabajar. Antes de iniciar operaciones con cualquier proveedor, yo siempre recalco mucho el tema de la documentación porque yo creo que la experiencia nos ha guiado a entender que nosotros no podemos depender de personas, sino tenemos que depender de los procesos.
Hoy en día y en estas circunstancias en las que estamos viviendo en el mundo y la fuerza laboral que está viniendo debajo de nosotros es una fuerza laboral bastante fluctuante. Les encanta viajar, ir, entrar, salir. Ya el salario no es su principal motivación y tenemos que estar preparados para esa rotación que se nos va a generar dentro de las empresas. Pero esa rotación que se nos va a generar dentro de las empresas va a depender mucho para que no nos afecte de qué tan preparados estamos. Antes de tener o iniciar operaciones de tercerización que hemos hecho en la introspección dentro de la casa, también tenemos que asegurarnos que cualquier tipo de documento que pueda ayudarnos a tener claridad de lo que hacemos y cómo lo hacemos y a qué horas lo hacemos, en el mayor detalle es clave fundamental para las personas que van a entrar en esos procesos de tercerización, se puedan capacitar rápidamente y podamos mantener la calidad. Vamos a mantener la calidad y los niveles de servicio que nos han prometido. Entonces, contratos firmados, qué está dentro del contrato, de lo que van a hacer, qué no está dentro del contrato, o sea, cuáles son las cosas que realmente ellos van a hacer, cuáles no van a hacer. Tener muy claros los acuerdos de niveles de servicio, los indicadores con los que se van a medir, la frecuencia en la que vamos a recibir los indicadores, la frecuencia en la que vamos a recibir los planes de acción, la frecuencia en la que vamos a recibir los cierres de las acciones dentro de los planes. ¿Cuál va a ser la escalabilidad de precios? Si mis operaciones o mis volúmenes suben, normalmente la gente piensa que tiene una capacidad, no sé, de exportar 20.000 embarques aéreos y está pensando que va a crecer al 2% anual o 3% anual y de pronto tiene un desborde de un 15 o un 12% y si tiene tercerizada una actividad como esas, un desborde en volumen puede generar un incremento de precios demasiado alto por parte de la compañía de tercerización. Es importante desde un principio tener claro todos los incrementos de volúmenes que puedan generarse dentro de los procesos tercerizados para no llevarnos sorpresas más adelante con las facturas que vamos a pagar a las empresas de tercerización. También es importante que si bien habíamos recalcado que es importante trabajar con un proveedor y darse la oportunidad de generar mejora continua entre las dos partes para el bien del proceso, también es importante tener dentro de la parte contractual, tener una salida sana, financiera, legal entre las dos partes, para que no existan temas legales, tratar de abordar una salida en la cual puedan, previo a un lío legal o a un problema legal, puedan acordar una terminación de contrato anticipado y poder cambiar de proveedor. No es fácil, pero sí es importante que en los primeros momentos en los que se sientan en la mesa, cuando la relación está todavía, el amor todavía fluye en la relación con el proveedor, en ese momento es el momento ideal para tener y dejar claras las salidas de cada uno como contratista o como contratante. También es muy importante tener claro y que todo eso quede documentado, las limitaciones en la responsabilidad de los empleados que contratan las compañías que tercerizan. Hemos visto casos en los cuales eso no es claro y las compañías que tercerizan terminan siendo responsables por una cantidad de problemas de los empleados en términos de salud, en términos de accidentes y terminan demandando también a la compañía que tercerizó el proceso porque estaba actuando a favor de ellos. Pero es importante que todas esas responsabilidades estén claras y no solamente estén claras, sino sepan cuáles son los conductos para actuar en el momento que alguno de estos temas pueda aflorar dentro del proceso. Y muy importante, muchas veces no nos fijamos en eso, pero sí es importante que los datos que nosotros estamos entregando a esas compañías para tercerizar son estadísticas que probablemente son favorables para la competencia. Para la competencia es importante saber esa información que la compañía que está tercerizando nuestros servicios sabe esos datos. Es importante que todas esas cláusulas para los empleados de las compañías que están tercerizando los tengan claras, se firmen los documentos y se firmen todos los documentos acerca también de la propiedad intelectual de los procesos. También hay procesos que son más eficientes porque son parte de lo que se han trabajado entre las compañías, especialmente cuando son procesos que no son del core del negocio, pero son procesos claves para que esos otros procesos funcionen. Clave que entre más detalle exista en toda la documentación que estamos firmando con los proveedores, porque parte de eso, por ejemplo, también es los manuales de instrucciones, que no lo mencioné ahí.
Los manuales de instrucciones y de cómo ejecutar los procesos es un documento también confidencial, es un documento que debería tener un detalle en acuerdo entre las dos partes para asegurar que ese documento se respeta y no puede ser transferible a una compañía que pueda ser competencia de otra. Ese documento es al final del día pues, la piedra angular de que todo el proceso vaya a funcionar. Entre más detalle, muchísimo mejor. La planeación. Si bien para los primeros 4 pasos es importante generarse plazos, metas, objetivos claros, en el término de la planeación, en este punto específico, estamos hablando de la planeación cuando ya hemos decidido qué actividades vamos a tercerizar. Todo el mundo sabe que la planeación es un tema clave dentro de cualquier proceso y la planeación nos va a contribuir con muchísimas cosas. En un bloque importante nos va a quitar la incertidumbre. Nos va a quitar la incertidumbre de qué sigue, cuál es mi siguiente paso, qué debo hacer, quién lo debe hacer. También nos va a ayudar a generar más compromiso interno y externo con los proveedores. Va a tener a la gente motivada porque la gente que logra cosas, la gente que logra etapas, hitos dentro del proceso son personas más motivadas. Vamos a tener claros los objetivos, vamos a tener una ruta definida que nos va a llevar a un objetivo clave. Y una cosa que siempre me gusta decir es, tenemos que aprender a ser flexibles con la planeación, pero esa flexibilidad requiere de personas claves en términos de tomar la decisión sobre esa flexibilidad. Podemos hacer ajustes en la planeación, podemos ampliar un tiempo, podemos eliminar una actividad, podemos agregar una actividad, podemos ampliar el presupuesto, disminuir el presupuesto. Cualquier cosa que tengamos alrededor de la planeación, es importante tener la objetividad de ser flexible, pero es importante que exista un comité para que esos ajustes que estamos haciendo tengan los argumentos necesarios para poder mover fechas, mover presupuestos o cambiar asignaciones de recursos. Súper clave que esas decisiones no se tomen a la ligera, porque también por la presión que normalmente tenemos de tercerizar los procesos, hacemos una planeación de pronto demasiado ajustada y nos vemos con la necesidad de ajustarla a los 2 meses de iniciar o al mes de iniciar. Es importante ser objetivo con la planeación para también ser objetivo cuando tenemos que hacer ajustes. Y bueno, la planeación nos genera más eficiencia, nos da control a la organización, hay mejor coordinación y especialmente nos va a optimizar el uso de los recursos que vamos a tener durante todo el proceso de implementación. Y pues no vamos a estar improvisando y tratando de inventarnos la rueda cuando ya, digamos que la gran mayoría de las actividades y la gran mayoría de las cosas que sabemos que tienen que pasar, pasan. Después pasamos aquí a un bloque, siempre lo veo yo como unido, que es el tema de la implementación y la operación. Una vez hemos decidido arrancar, una vez tenemos el proveedor listo, una vez tenemos todos los acuerdos firmados, tenemos toda nuestra introspección y sabemos qué queremos, qué nos haría falta, cuál es nuestra brecha para tener un proceso perfecto, viene la etapa en la que vamos a implementar y la operación inicial. En esta etapa, normalmente y dependiendo de la complejidad del proceso, no todos los recursos que van a entrar a operar van a ser el 100%. Vamos a utilizar métodos como el método sombra, donde vamos a tener personas haciendo las mismas actividades al mismo tiempo para asegurar que la transferencia es correcta, pero vamos a tener que empezar a entender qué tan complejo, si nuestro proceso no puede arrancar al 100% por los volúmenes que está manejando o por la complejidad del proceso. El proceso puede dividirse en varios subprocesos y empezar a transferir de los procesos, yo recomendaría más complejos a los más sencillos, cualquiera pensaría que es al contrario, pero si salimos de lo complejo, de la parte compleja de un segmento de proceso, después conectarle las partes sencillas del proceso va a ser mucho más fácil. Tuvimos la experiencia de hacerlo en las 2 vías
y la única forma en la que logramos escalar a un nivel de servicio mucho más alto en un más corto tiempo fue dividir el proceso completo en 3 o 4 subpartes y cada una de esas partes identificar cuál era la más compleja y hacerla más compleja y empezar a mover. También de pronto por situaciones geográficas no podemos arrancar con todos los recursos al mismo tiempo. Entonces arrancamos con una zona, con una ciudad, movemos unos recursos, una vez esos recursos están estables nos vamos a la siguiente y así. En ese tipo de casos, cuando es el mismo proceso, se puede arrancar con las más pequeñas y después ir llegando a escalar a las más grandes. O de las ciudades secundarias a la ciudad principal, o de las sedes secundarias a la sede principal. Pero antes de arrancar eso, tenemos que tener claro que antes de que entre un recurso, tenemos que durante todo el proceso de planeación haber logrado tener todas las cosas que tenemos que tener listas, ¿no? Tenemos que haber contratado los recursos, haber capacitado los recursos en los sistemas, tenemos que haber hecho pruebas piloto, tener los procesos mapeados, asegurar que tenemos algunas ventajas de mejora en esos procesos para no seguir transfiriendo basura. O sea, tampoco tenemos que hacer todo un desarrollo de mejora de proceso tipo Lean 3 meses para coger un proceso, pero algunas mejoras rápidas que le podamos hacer al proceso o abolición de reportes que no son necesarios, tenemos que tratar de incorporarlas en el nuevo proceso para no tratar de transferir tanta basura. Normalmente estamos transfiriendo mucha basura de un proceso que tenemos a un proceso tercerizado y tenemos que tratar de limpiarlo. Y tenemos que asegurarnos que la compañía que va a tercerizar nos va a ayudar en todo este proceso. Una vez tenemos, digamos que el 80 o 70, cada porción que nosotros comenzamos a transferir, que nosotros comenzamos a mover de nuestra compañía a una compañía de tercerización, vamos a tener que empezar a generar un monitoreo y empezar a generar los ajustes, pero los ajustes sobre el proceso que estamos transfiriendo. Aquí no estamos hablando todavía de una mejora radical del proceso, pero sí de una mejora fundamental en que el proceso se va a ejecutar de la mejor manera posible para que empiece a entregar los indicadores que necesitamos. Y es importante que desde el día 1 que empezamos a mover el proceso tengamos mediciones. Puede parecer pesado, pero sé que se puede hacer porque lo hemos hecho, pero es importante tener indicadores diarios. Importante tener indicadores diarios transaccionales de lo que está sucediendo. Si estoy moviendo X cantidad de volúmenes diarios, tengo que saber si logré mover esos volúmenes diarios, qué moví correctamente, qué no moví correctamente y por qué no lo moví correctamente. Y si no lo moví correctamente, ¿qué voy a hacer al día siguiente por la mañana antes de arrancar el trabajo en preparación con mi equipo para tratar de mejorar eso que me pasó el día anterior? Si yo tengo eso en el día a día durante el proceso de implementación, mi curva de aprendizaje no solo es más rápida, sino los niveles de servicio que voy a lograr van a ser mucho más altos. Y voy a pasar de niveles de servicio de 80, 85, 90, 92 a tener niveles de servicio del 98 a 99%, que son logrables, a menos que tengamos un force majeure, una fuerza mayor y que no se puedan ejecutar. Pero normalmente, si hay compromiso, procesos claros, los niveles de servicio altos no deberían ser un temor de la organización. No es fácil llegar a ellos, requieren de mucho trabajo, dedicación y compromiso, pero es importante que haya 100% de medición diaria desde el primer día. Y la salida es cuando ya he transferido el 100% de las actividades, el 100% de los procesos o subprocesos y ya no tengo el modo sombra, ya no tengo nadie haciendo shadowing, ya no tengo a nadie haciendo el mismo proceso al tiempo a la otra persona o revisando a la otra persona. En ese momento es cuando yo puedo decir que el acompañamiento como empresa a la compañía de tercerización termina y en ese momento ya le puedo decir a la compañía que el 100% de la responsabilidad es de ellos. Aquí es donde nosotros podemos llamar que estamos en un steady state, en un estado firme y sólido de que las operaciones que están tercerizadas están bajo control y pueden comenzar a generar mejora por parte del proveedor hacia nosotros. Y por último, la mejora continua. La
La mejora continua es un proceso para irse otra vez hasta el principio. Tenemos que siempre tener una metodología de mejora continua a la mano. Cualquiera que sea, la que adopten, la que más les gusta, la que más les llame la atención. Mi recomendación y lo que he visto yo en la experiencia de todos estos años es que medir diariamente y tratar de mejorar diariamente, o por lo menos semanalmente, es la única forma de seguir mejorando. Y hay muchos métodos para hacerlo. Nosotros en el American State Service Center adoptamos una metodología que se llama el túnel de la mejora. Y para los programas, esto es un ejemplo, cuando teníamos 28 programas, alcanzamos a tener 60 programas, pero transferimos más o menos 30 hacia Manila y la India, pero normalmente andábamos sobre los 30 programas de tercerización, todos programas diferentes, no eran programas sencillos de telemercadeo o call center o digitación o pagos de nómina, eran temas que iban un poco más allá de eso. Pero dentro de los 28 programas, lo que nosotros empezamos a tratar de generar es que nos dieran, dentro de los mismos equipos de trabajo, 3 ideas semanales de mejora. 28 programas nos generaban 3 ideas semanales de mejora. Esas 3 ideas entraban a ser realmente 84 ideas de mejora semanales. Esas 84 ideas de mejora semanales pasan por un proceso. Todas las semanas, cada una de esas 3 ideas que entran de cada uno de esos 28 programas pasan por un proceso, que al final del año son 4.368 ideas anuales de mejora. ¿Cuál es el proceso por las que pasan? Son ideas sencillas. Son ideas sencillas que vienen de las mismas personas que están generando el proceso, que están actuando dentro del proceso. Cuando una persona le dice a uno que está cansado, iba a decir la palabra mamado, de hacer un proceso, y le pregunta a uno por qué, porque es que no le encuentro valor a llenar esa columna de esa información, porque es que no le encuentro valor a hacer la llamada a esta hora, porque es que no le encuentro valor. ¿Qué es lo que no le encuentran valor? Pero por el otro lado, ¿dónde le pueden encontrar valor? Cuando esas personas, en un equipo de 6, 15, 20 personas, dentro de un área donde pueden tener 200 personas, generan 3 ideas de mejora consensuadas para poder lograr esa mejora, cada una de esas ideas entran dentro del túnel de mejora. El túnel de mejora es una metodología autoauditable por ellos mismos, donde ellos mismos cogen esas 3 ideas y en una pequeña reunión las evalúan. Quitar una información, hacer un proceso en un horario diferente, eliminar una actividad, agregar una actividad, y todas esas ideas durante el proceso entran todas las ideas, se evalúan las ideas. No todas las ideas pasan a piloto, porque alguien puede tener una idea y puede ser que otro compañero del equipo pueda tener el argumento necesario para decirle que eso no se puede hacer, o que eso que estamos haciendo es importante hacerlo y no lo podemos eliminar, o que eso que están sugiriendo para que mejore, para hacerlo adicional, no se puede hacer porque tiene una implicación negativa en la reputación del cliente, etc. Pero después de pasar a evaluación, las ideas que logren pasar el filtro de esa evaluación pasan a un pequeño piloto. Entonces la siguiente semana, estamos hablando de cosas dentro del mismo día a día, la siguiente semana se hace un piloto de la idea. Se corre un piloto. Este reporte que estábamos enviando a 300 personas y nos estaba quitando X cantidad de tiempo porque teníamos, no sé, 20 listas de distribución, ahora lo vamos a mandar solo a 10 listas de distribución y nos vamos a ahorrar 15 minutos diarios por 5 días, por 52 semanas, por el salario de esa persona. Ahí estamos teniendo una cantidad de ahorros. Pero esas ideas que pasan a piloto se comprueban en ese piloto, y una vez se han comprobado en ese piloto y si funcionan, simplemente se incorporan, se implementan. ¿Qué quiere decir implementar? Implementar quiere decir modificar toda la documentación del proceso que se está ejecutando. Cuando genero una mejora que se implementa, lo que logro hacer en ese preciso momento es asegurarme que ahora el proceso que antes se hacía de una forma, ahora con esta mejora se va a hacer de esta forma, y se actualizan todas las versiones de los documentos y se genera un pequeño
un pequeño caso de negocio en una misma hojita de Excel, donde en un solo formatico le puede decir uno, si me estaba ahorrando 15 minutos diarios y venía haciendo esa actividad por un año y ya no la tengo que hacer por el siguiente año, me estoy ahorrando X cantidad de dinero o X cantidad de tiempo. Y eso también normalmente es generar capacidad para los volúmenes que van a llegar. Si estoy procesando X cantidad de volúmenes diarios de transacciones, 10.000, estoy generando un 5% de ahorro en tiempo, ahora tengo una capacidad adicional de generar en el 100% de mi tiempo 10.500. Entonces, digamos que va por ese lado. Y ya al asegurarse que las implementamos, que modificamos los documentos, se vuelve una guía clara y formal de que si alguien llega nuevo a trabajar ese proceso, va a recibir en su manual de instrucciones esa mejora como si fuera el proceso original. Uy, se fue. Bueno, eso es todo. No sé si tienen algunas preguntas. Buscamos que esto hubiera sido lo más práctico posible en términos de información. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, me parece muy clara la presentación y creo que nos genera un aporte muy importante. Lo único que quisiera saber es cómo has hecho en la vida real el momento de transferencia de esos instructivos, de esos procedimientos que claramente nos has dicho tienen que quedar muy precisos para que haya garantía de una transferencia de conocimiento adecuada para que el proceso, digamos, el tercero lo coja rápidamente y como debe ser. Ese proceso de transferencia de ese conocimiento, ¿en qué lo amparas legalmente? Porque se supone que nosotros no debemos entrar a dar instrucciones precisas al personal del tercero. ¿Cómo nos blindamos jurídicamente frente a eso? Jurídicamente, bueno, ya ayer asistí a la conferencia con Debrigar Urrutia y el otro personaje norteamericano, pero sí, digamos que los abogados tienen las formas para blindar los documentos, que es todo lo que estamos hablando de propiedad intelectual, pero por otra parte, lo que sí es importante es que eso los manuales de instrucciones hagan parte fundamental de los contratos, que hagan parte fundamental del conocimiento que le está transfiriendo la compañía que está tercerizando a quien recibe la tercerización. Y el proceso de elaboración es desgastante, pero es bien interesante y bien satisfactorio al final del día, porque el levantamiento de ese proceso, que normalmente hay varias metodologías para hacerlo, pero si alguien decide grabar a una persona todo el día, a ver cómo lo hace, cómo entra al sistema, se levantó, se bañó, se vistió, se lavó los dientes, prendió el computador, abrió el Outlook, abrió el Excel, abrió el SAP, cómo lo abrió, qué abrió primero, en qué tiempo lo abrió, cuál fue la ventana a la que fue primero, cuál fue el reporte que bajó, cómo filtró el reporte, qué revisó, qué columna revisó primero en el reporte. Todos esos detalles son claves para entender que las cosas que nosotros queremos tercerizar van a ser o no tercerizables o son o no son complejas para ser tercerizables. Entonces, por esa parte, cuando les hablaba del detalle, ese es exactamente el detalle al que nosotros tenemos que llegar. Una cosa que se pueden llegar a encontrar cuando hacen ese ejercicio es que dicen, esto no es tan complejo. Yo ahora que ya lo tengo documentado, lo tengo más controlado y lo puedo dejar acá en la casa. No, saquémoslo. Ya que está así de controlado y todo, saquémoslo. Si no hace parte del negocio, si no hace parte del core del negocio, saquémoslo. Además, dos temas, si estás tercerizando cosas, ojalá no estés tercerizando cosas de tu negocio que realmente sean de propiedad intelectual, que realmente quieras blindar. Esas son las cosas que uno debería, así sea un dolor de cabeza, mantener. Y las cosas que estás tercerizando son cosas que probablemente los otros saben más. Y así tú tengas tu documento claro, probablemente ellos te puedan aportar mucho más. Y la propiedad intelectual de cómo mejorar esos procesos pueda venir de quien te está tercerizando y no de parte de la compañía que quiere tercerizar. Entonces, digamos que ahí hay un balance, digamos, entre los dos para eso.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que fue muy claro la conferencia. Muchas gracias. Que estén bien.